Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 17. Lo que significa proteger. Parte 2. Cuando uno mira hacia abajo en un abismo sin fondo, ¿qué siente uno al borde de la desesperación? Desesperanza, renuencia, incredulidad. Todos eran similares a lo que la mayoría de los Shinigami estaban sintiendo en este momento. Más allá de las paredes del Seiretei, donde el cielo estaba manchado en gruesos puntos negros que abarcaban todo el horizonte, había una fuerza que desató una presión espiritual que era casi intolerable. Era una sensación similar a una que llevaba una gran carga sobre sus hombros, y nunca podía quitársela a pesar de todos los esfuerzos. Fue terriblemente doloroso para los Shinigami más débiles, que ya estaban en peligro de desmayarse antes de que comenzara cualquier forma de batalla. Solo los oficiales sentados y aquellos que poseían suficiente energía espiritual propia permanecieron de pie, la mayoría de los cuales eran Shinigami de clase capitán. Yamamoto miró sombríamente al enemigo fuera de las paredes del Seiretei antes de que sus ojos volvieran a Kagen Shiba, que tenía una mirada solemne en su rostro. Parece que esto era lo que Kagen estaba advirtiendo a todos, pero un rey de Hoyous. Nunca antes se había oído hablar de él. En cualquier caso, no era el momento de pensar en tales asuntos. Se formaron marcas de pliegues en las cejas de Yamamoto, antes de que inmediatamente comenzara a emitir órdenes. Shunsui, reúne a tu escuadrón e inmediatamente comienza la evacuación de los oficiales destituidos hacia los refugios protegidos cerca de la cuarta división, dijo Yamamoto. Entendido, respondió Shunsui, haciendo un gesto de asentimiento a Ukitake antes de inclinar su sombrero de paja de montura ancha y marcharse. Ahora para el resto de ustedes, continuó Yamamoto, mirando las caras de los otros capitanes. Itsugaya, Kaname y Komamura, lidera tus divisiones para reforzar las puertas occidentales. Yamamoto entrecerró los ojos en dirección al horizonte, antes de decir sombríamente: puede que no dure mucho tiempo. Exclamación de cierre. Las expresiones en los rostros de los tres capitanes se convirtieron en incredulidad. Las paredes que rodeaban el Seiretei estaban hechas de Sekiseki, un tipo raro de piedra conocida por negar los efectos de la energía espiritual, lo que hace que sea increíblemente difícil que cualquier ataque la dañe. Zero o Kido, ambos demostrarían ser ineficaces contra la piedra. Solo la fuerza física podía pasar por alto las paredes, y era por eso que la Sociedad de Almas tenía guardianes de la puerta para abrir y cerrar las puertas ellos mismos. Aturdido, ninguno de los capitanes llamados pudo reaccionar, permaneciendo quieto en su estupor, y obteniendo una mirada de impaciencia de Yamamoto. Dichos capitanes pronto se dieron cuenta de esto, e inmediatamente se fueron sin decir otra palabra. El tiempo era de la importancia. No sabían cómo los Hoyous podrían atravesar las puertas, pero se prepararían para ello de todos modos. Yamamoto resopló, antes de suspirar y luego dirigió su atención al resto que quedaba. Aizen, informa al escuadrón 11 de la situación y refuerza su fuerza brindando apoyo con Kido. Actualmente nos falta un capitán del cuerpo Kido, pero usted mismo tiene suficiente conocimiento. Por lo tanto, le confiaré esta responsabilidad, ya que enviaré al escuadrón 11 para que actúe como vanguardia después de obtener una lectura aproximada de la fuerza del enemigo. Aizen se levantó las gafas después de que Yamamoto terminó de hablar y dio su acuerdo. Saliendo rápidamente de la habitación momentos después en dirección al escuadrón 11. Terminado de instruir a Aizen, Yamamoto se volvió hacia Soifon. Necesitaré que reúnas inteligencia sobre el enemigo. Confío en que su información será precisa, afirmó. No habrá errores, respondió Soifon rápidamente asintiendo con la cabeza. Bien, entonces ve ahora y regresa lo antes posible. Entendí al capitán principal, respondió la voz de Soifon, su imagen posterior ya se desvanecía después de un estallido de Shunpo, o Flash Step. Shunpo, o Flash Step era un arte de movimiento Shinigami que pertenecía a una de las 4 habilidades básicas de combate del Shinigami que incorpora velocidad y agilidad para chorros de movimiento instantáneo. Esta técnica se basaba en la velocidad del usuario por encima de todo.
para atravesar una distancia del punto A al punto B en el menor número de pasos posible, lo que hace que sea menos agotador para las reservas del usuario. Soifon, Toshiro, Shunsui, Kaname, Komamura y Aizen se fueron, solo unos pocos capitán quedaron en la habitación. Bueno, entonces capitán, sonrió Jin mientras hablaba. ¿Qué quieres que hagamos? Obviamente no debes tener la intención de que nos quedemos inactivos ahora, ¿verdad? Yamamoto miró a Jin, antes de decidir una respuesta. Luego dirige tu escuadrón cerca de las murallas del sur y prepárate para cualquier circunstancia inesperada, dijo. Las murallas del sur eran en realidad una de las áreas más fortificadas del Sereitei, y por esa razón, era donde se encontraban numerosas instalaciones. Lo más importante es que el Central 46 también se construyó cerca de allí, por lo que es un lugar importante para proteger. También sucedió que permitió que el Escuadrón 3 apoyara convenientemente a la puerta occidental en caso de que los otros escuadrones tuvieran problemas. Entonces me iré, dijo Jin antes de hacer una pausa repentina y permanecer en silencio por un momento en contemplación. Se fue momentos después. Yamamoto cerró los ojos, pensando en silencio para sí mismo antes de mirar sin palabras a Byakuya Kuchiki, y luego a Renji. No le tomó mucho tiempo hablar una vez más, mientras una fuerte presión espiritual espesa en un hueco Reiatsu descendía sobre el área. Las manos de Yamamoto se apretaron alrededor de su bastón mientras todo su cuerpo se tensaba, sin embargo, un toque silencioso de Uno Ana le hizo reconsiderar sus acciones. Teniente Abarai, llamó. Como el capitán Kuchiki está actualmente incapacitado, liderarás el escuadrón 6 y te unirás a la 12ª división más cercana a las murallas orientales, y ayudarás a fortificarla. Entendido. Renji hizo un saludo torpe, luego rápidamente enderezó la espalda, presentó sus respetos a su capitán y luego se fue después de una mirada preocupada a Rukia Kuchiki. Sin embargo, nadie prestó esta atención, ya que había asuntos más importantes que discutir. Ahora para el resto de ustedes, dijo Yamamoto. Todos ustedes estacionarán sus escuadrones cerca del cuartel del cuarto en el caso de defender a los heridos y posicionarse para ayudar a las otras divisiones. Yamamoto luego llamó la atención de todos los capitanes presentes antes de hablar una vez más. Si estos huecos piensan que pueden invadir la sociedad de almas como quieran, están equivocados. Y les mostraremos por qué. Acompañado de las palabras de Yamamoto, había un aura de autoridad que impregnaba toda la habitación, y con ella, un aire dominante. Ninguno se atrevió a refutar la declaración de Yamamoto, sino que se prepararon para cumplir con sus deberes. Despedido, dijo Yamamoto con un toque de su bastón, enviando reverberaciones por toda la habitación. Uno por uno, los capitanes restantes salieron hacia la dirección de sus propios escuadrones con la excepción de uno. ¿Capitán Ukitake?, preguntó Uno Ana. A diferencia de los otros capitanes, Yamamoto no había despedido a Uno Ana, ya que tenía otras cosas que discutir con ella. Debido a esto, fue ella quien expresó la pregunta. Jushiro Ukitake tenía una expresión complicada en su rostro, que era más parecida a la renuencia mientras permanecía junto a la entrada de la habitación. En ese momento, no estaba mirando ni a Yamamoto ni a Uno Ana, sino a Kaien Shiba y al inconsciente Rukia Kuchiki. Tragó saliva rígidamente antes de dirigir su atención hacia Yamamoto. «Si puedo, capitán jefe». Jushiro habló. «¿Puedo preguntarle qué desea hacer con ellos?». La pregunta de Jushiro era natural. Ambos eran parte de su escuadrón. Uno como su único teniente, y el otro como oficial sentado. Ambos eran personas que él consideraba muy bien y deseaba proteger. Una luz brilló en los ojos de Uno Ana mientras miraba fijamente a Jushiro, quien se estremeció, sintiendo como si Uno Ana supiera exactamente qué era lo que estaba pasando por su cabeza. «Esos asuntos no deberían preocuparle, capitán», dijo Yamamoto con un suspiro, pero no se detuvo allí. «Pero como líder de estos dos, solo puedo decir con seguridad que la orden hacia Rukia Kuchiki de Central 46 no se cambiará». En cuanto al teniente Kaien Shiba, tenía razón en su decisión de no volver. Las leyes no están destinadas a ser violadas, y poseer el poder y la energía espiritual de un hueco es una violación de lo que representamos como Shinigami. Al igual que en aquel entonces con respecto al viejo capitán, esta regla no ha cambiado.
Mientras tanto, estará cautivo con Ruki Akuchiki en la torre más septentrional, donde probablemente será purificado por el Sokyoku para que su alma descanse en paz. Por lo tanto, redimiéndose bajo las leyes de la sociedad de almas. Las manos de Jujiro se apretaron en puños, pero su expresión seguía siendo la misma. Capitán, Kallen habló suavemente, sus ojos mirando hacia el piso de madera. Ya sabía que esto sucedería, y ya he resuelto conocer a Miyako en la próxima vida. De lo contrario, no estaría aquí. Toma mi advertencia como mi contribución final a la sociedad de almas, y prométeme que cuidarás a mi hermano y hermana, sonrió Kallen con ironía. Kukaku nunca ha sido el más razonable, y Ganju todavía tiene mucho que aprender, pero de todos modos, por favor continúen tomando de ellos. Ya sabía que mi ausencia afectaría la situación del clan Shiba, pero sabía que no dejarías que Kukaku manejara esos asuntos por su cuenta hasta que se acostumbrara a ellos. También le pediré lo mismo, capitán principal, terminó Kallen, inclinando la cabeza. Los ojos de Yamamoto se iluminaron en silenciosa admiración. Incluso bajo una sentencia de muerte, Kallen no pensó en su propia situación, sino en la situación de los demás. Yendo tan lejos como para continuar dedicándose a la sociedad de almas, a pesar de su propia circunstancia desafortunada. Está dentro de mi poder, dijo Yamamoto, provocando un suspiro audible de alivio de Kallen. Kallen levantó la cabeza y miró a Yamamoto, y luego a Jujiro. Una última petición, habló. Habla, la voz de Yamamoto era severa, pero se podía ver un sentimiento amargo en sus siguientes acciones, ya que Yamamoto parecía convertirse en el frágil anciano que sugería su apariencia. Después de todo, ya había visto morir a demasiados Shinigami sobresalientes en el cumplimiento del deber. Este fue solo otro caso. Mis hermanos, Kukaku y Ganju, Kallen pareció dudar. No les hagas saber que he vuelto. Conociendo a Kukaku, no se quedará de brazos cruzados. Kukaku era la hermana menor de Kallen Shiba. Su personalidad era descarada, y también era bastante impulsiva a veces. Sobre todo, era testaruda y no toleraba las injusticias. Desde que Kallen fue dada por muerta, y Miyako había fallecido, se había vuelto aún más incontrolable. Si descubría que Kallen todavía estaba vivo, pero iba a ser ejecutado solo por su existencia, podría muy bien hacer un agujero en el Seireitei y ayudar inadvertidamente a los huecos. Después de todo, ayudando a los huecos o no, nunca permitiría que su hermano mayor fuera ejecutado solo por romper una regla que no podía evitar romper solo por estar vivo. De las dos personas a las que se dirigía Kallen, Jujiro Ukitake y el capitán jefe Yamamoto, era más claro para Jujiro entender lo que Kallen estaba implicando. Después de todo, con Kallen como teniente de Jujiro, Jujiro había interactuado a menudo con Kukaku y estaba familiarizado con ella hasta cierto punto. Para Yamamoto, la solicitud de Kallen era solo otro asunto que podría tratarse fácilmente en consideración a la lealtad que Kallen estaba mostrando. De hecho, incluso prefería que Kallen muriera con la menor cantidad de dolor. En cualquier caso, los dos individuos a los que se dirigió estuvieron de acuerdo, aunque a regañadientes por parte de Jujiro, ya que sabía lo que significaba para Kukaku y Ganju saber que Kallen todavía estaba vivo. Esos hermanos se apreciaban mutuamente, y se hizo aún más evidente después de la supuesta muerte de Kallen. Kukaku eligió reubicar el complejo del clan Shiba fuera del Seireitei para alejarse de los conflictos políticos. Entonces estaré en camino, Jujiro habló rígidamente, inclinándose hacia Yamamoto antes de asentir con la cabeza hacia Unohana antes de congelarse, y luego fingir ignorancia. A pesar de toda la bravuconería y la calma que Jujiro estaba mostrando, era evidente a través de los ojos experimentados de Unohana que Jujiro estaba muy preocupado por el asunto. Sin embargo, a diferencia de Yamamoto, que ya sabía de tales cosas pero no actuó en consecuencia, al menos daría un recordatorio de la situación. El Seireitei está siendo atacado por una fuerza masiva de Oyobus, este no es un momento para Discord sino para Unity. Espero que se tome esto en serio, capitán, dijo Unohana con calma mientras Jujiro se iba. La espalda de Jujiro se enderezó, mirando a Unohana en estado de shock por un instante antes de volver a la normalidad. Jujiro aflojó los puños y luego exhaló un suspiro. Entendí al capitán Unohana. Lo tendré en cuenta. Con eso, Jujiro salió de la habitación.
Yamamoto tarareó pensativo, sintiendo las fluctuaciones de la energía espiritual presente en el aire y los breves destellos rojos que aparecieron justo en el horizonte. Su boca se puso en una línea delgada, sus ojos se entrecerraron y una sed de sangre nostálgica surgió de su interior. Ya no podía recordar la última vez que algún tipo de hueco se atrevió a atacar a la sociedad de almas, pero su cuerpo aún recordaba las batallas de antaño. Era Yamamoto Henry Yusaichi Hekuni, capitán jefe de los 13 escuadrones de la corte y su fundador. Era el más viejo entre los Shinigami, el más tradicional y el más leal, esperando nada menos de sus subordinados. Sin embargo, una vez fue conocido bajo un nombre diferente: Eihisai, instructor principal de la escuela Genjin preexistente, y el Shinigami más fuerte que jamás haya vivido. Capitán principal, algo se siente mal sobre todo este asunto, dijo Unohana. Yamamoto levantó una ceja. Adelante, dijo. La sociedad de almas está siendo atacada por la única razón de salvar un solo hueco que el capitán Mayuri ha llevado a sus laboratorios. Unohana expresó sus preocupaciones. No es que no deteste tales acciones hasta cierto punto, pero el capitán Mayuri lo ha estado haciendo durante muchos años y, como resultado, ha provocado sus propias contribuciones. Sin embargo, ni una sola vez ha surgido una situación como esta. Lo es, sin precedentes. La naturaleza de un hueco, según lo discutido por los académicos en la sociedad de almas, se basó únicamente en la evolución y el estilo de vida de un hueco. Desde el momento en que nace un hueco, el instinto de alimentarse los llevaría a actuar contra humanos espiritualmente conscientes e incluso contra los de su propia especie. Como tal, la supervivencia no solo dependía de la seguridad en números, sino de la seguridad en la propia fuerza. Esta era la razón por la cual la fuerza base de cualquier Bastolorde era tan asombrosa. Eran huecos capaces de sobrevivir a innumerables batallas y evolucionar a su estado principal a través de sus propios esfuerzos. Sin embargo, como su producto de tal estilo de vida, los huecos no buscaban naturalmente vivir en grupos. Después de todo, era más probable que fueran traicionados y comidos si sucumbían a un estado debilitado. Por lo tanto, era absurdo creer que el egoísmo de cualquier hueco les permitiría montar un ataque contra la sociedad de almas solo para un presunto camarada. Sin embargo, solo debe haber una sola razón para ello. Y todo se reduce a un solo ser. Al final, capitán jefe, la mirada de Unohana se dirigió hacia la dirección de las paredes defensoras y hacia los ojos de una figura en la distancia. Un ceño fruncido pronto apareció sobre su rostro cuando la figura desapareció detrás de un grupo masivo de huecos. Sin embargo, la impresión que pudo obtener de la figura fue duradera. Por lo apretado que estaba Yamamoto agarrando su bastón, estaba claro que también había desarrollado su propia impresión en la figura. Una quietud descendía por la habitación que podía hacer que cualquier otra persona se sintiera sofocada. Ignorando esto, Unohana expresó la única pregunta en su mente. ¿Quién era este rey de los Hoyos? El silencio una vez más impregnó toda la habitación, los únicos sonidos provenientes de las suaves respiraciones de Byakuya. A partir de ahí, no pasó mucho tiempo antes de que el propio Yamamoto comenzara a moverse, deteniéndose junto a la puerta mientras le daba instrucciones a Unohana mientras respondía su pregunta. No sé qué tipo de ser es, ni debemos darle mucha importancia. Este rey de los Hoyos está amenazando el bienestar de la sociedad de almas, y eso solo es razón suficiente para actuar. Por ahora, me dirigiré hacia el centro del Seireitei. Hay algunos asuntos con los que tengo que lidiar, pero mientras tanto, por favor vigile al capitán Kuchiki y prepárese a sí mismo y a su escuadrón para recibir a los heridos, dijo Yamamoto antes de hacer una pausa. Una explosión resonó en todo el Seireitei, enviando temblores por el suelo y reverberando dentro de los edificios, amenazando con derrumbarlos. No pasará mucho tiempo antes de que comience esta batalla. Los cuerpos estaban tendidos contra el suelo en las calles sucias cerca de los distritos exteriores del Rukongai ubicados fuera de los muros del Seireitei. El Rukongai era la porción más grande de la sociedad de almas y la más poblada. Se dividió en una serie de 320 distritos con 80 asignados en cada dirección lateral y longitudinal. Las divisiones de los distritos también representaban el bienestar y el estilo de vida general de los habitantes.
Los distritos más cercanos a las murallas del Seireitei eran los más ordenados y bien mantenidos, mientras que los distritos exteriores de 50 o más recibían una diferencia drástica en la habitabilidad. Era como un proceso de decadencia en el que cuanto más lejos estaba el distrito de los muros del Seireitei, peores eran las condiciones de vida, asemejándose a las de un barrio pobre en lugar de a cualquier sociedad sofisticada. Pero independientemente de tales hechos, lo que importaba en ese momento era la presión espiritual dominante que pesaba sobre los habitantes de Rukongai. No estaban protegidos por los muros de la sociedad de almas y, por lo tanto, estaban a merced del ejército de huecos que acababa de aparecer de repente. Se contaban por cientos, y estaban compuestos de muchos huecos fuertes, los más débiles de los cuales eran la clase Adjunchas. Soifon se movió rápidamente a través del Rukongai, sus ojos nunca se desviaron de los movimientos de los huecos sobre ella. Sin embargo, fue extraño. A pesar de que los huecos llegaron a la sociedad de almas, no han atacado a un solo residente del Rukongai que estaba literalmente indefenso bajo el poder de un solo hueco regular. Quizás algunas de las almas espiritualmente fuertes más prometedoras podrían sobrevivir a un encuentro con un hueco, pero con un hueco de clase Adjuchas era imposible incluso con entrenamiento a menos que uno hubiera desbloqueado su Zanpakuto. Siendo este el caso, con la gran cantidad de almas que viven dentro del Rukongai, ¿por qué entonces estos huecos que se cuentan por cientos no festejaron, y en su lugar dirigieron toda su atención a romper las paredes del Seireitei? Instintivamente, ella ya sabía la respuesta, pero era una que le costaba creer. Lo que estaban mostrando estos huecos era la etiqueta de una fuerza entrenada. Uno que ya había experimentado lo que era estar bajo una cadena de mando. Le recordó sus propios días trabajando hasta su posición actual, pero dejó esos asuntos a un lado y en su lugar recordó las palabras que Kaien Shiba había pronunciado momentos antes de la invasión. El rey de los hoyos. ¡Qué absurdo! Ella sabía por experiencia de campo cómo se movían los huecos. En lugar de seguir un solo hueco por obligación, siguieron debido a su propio miedo con los huecos más fuertes alardeando de su autoridad. Ninguno se rebelaría mediante amenaza de muerte. En cierto modo, este razonamiento era correcto. Fue un excelente ejemplo de cómo gobernó el dios rey de Hueco Mundo, Barragan Luisenbarn. Desafío significaba destrucción, y rebelión significaba cierta destrucción. Era por eso que nadie había rechazado las órdenes del Rey Dios. Es decir, hasta que apareció un factor aberrante. Sin embargo, Soifon no podría tener nada que ver con esto. Con demasiada frecuencia se había encontrado con escenarios similares, y este parecía ser solo otro caso. Al menos esta observación hizo todo más fácil. Ahora se podría tomar fácilmente un curso de acción para reducir el número de víctimas. Golpea la cabeza, y el cuerpo ciertamente lo seguirá. Sin embargo, para controlar una cantidad tan grande de huecos, este rey de los hoyos debe poseer fuerza por encima de todos los demás en Hueco Mundo. Este razonamiento la llevó a una sola conclusión. Vasto Lorde. La forma más elevada de poder para cualquier hueco. En cuyo caso, este razonamiento aún la dejó perdida. Después de todo, no importa cuán influyente pueda ser un vasto lorde a los ojos de otros huecos, no podían supervisar una fuerza tan masiva en todo momento. Quizás había más de uno. Su expresión se volvió sombría. Si tal fuera el caso, este ataque a la sociedad de almas sería la primera batalla contra un vasto lorde para muchos capitanes e incluso para ella misma. Solo el capitán jefe Yamamoto, el capitán Shunsu y el capitán Ukitake pueden tener algún tipo de experiencia contra estos enemigos difíciles de conseguir. Reflexionando en silencio para sí misma mientras se escondía en uno de los muchos edificios tipo choza del Rukongai en el distrito 50, enmascaró su presencia utilizando métodos que había aprendido del líder anterior del cuerpo furtivo. Confiada en su capacidad para permanecer oculta, una vez más reanudó su reconocimiento, asegurándose de anotar todo en la memoria para transmitir la información más precisa. Era conocida por ser una persona de pequeñas palabras y menos expresión, y sin embargo, su cuerpo no pudo evitar estremecerse después de observar con atención embelesada como una vez más los huecos en el aire cargaban una ráfaga masiva de ceros que moría el cielo en múltiples rayas de color resplandeciente.
Ningún Shinigami en el que pudiera pensar podría sobrevivir a tal bombardeo si fueran golpeados y atrapados dentro de la tormenta. Tal vez solo el Kenpachi actual podría resistir tal cosa. Sin embargo, a pesar del poder abrumador del ataque, toda la energía se disipó naturalmente por las propiedades de la piedra Sekiseki, que comprendía la totalidad de la pared. Observó en silencio como uno de los pocos huecos impacientes decidió intentar volar más alto en el cielo y disparar un cero directamente sobre las paredes del Seireitei. Sin embargo, también se disipó. Esto se debió una vez más al efecto de la piedra Sekiseki, que genera una onda de energía especial a partir de sus superficies cortadas, formando una barrera por encima y por debajo del Seireitei con las mismas propiedades de la propia piedra. HMM. Sus ojos brillaron en dirección al grupo de huecos más cercano al centro. ¿Hubo algún tipo de movimiento antes de que ocurriera demasiado pronto o algo inesperado? ¿Una lanza? Era un arma de aspecto pintoresco con un diseño similar a las ramas entrelazadas que recorrían toda la longitud del eje de la lanza roja. Desde su posición inicial habiendo aparecido desde dentro del grupo de huecos, lenta y discretamente cayó en picado hacia la barrera generada por la piedra Sekiseki que abarcaba la mitad superior del Seireitei. Al verlo acelerarse a medida que descendía, no pudo evitar abrir y cerrar la boca con incredulidad, ya que por un momento pareció como si la lanza estuviera a punto de atravesar los efectos de negación espiritual de la barrera. La escena ante ella se parecía a la acción de empujar un dedo contra un globo inflable. Sin embargo, en ese momento en que un lado estallaría, ambos lados se derrumbaron. La lanza roja, como si su existencia fuera negada, la piedra Sekiseki comenzó a reducirse en pequeños trozos de polvo fino soplado por el viento. Sin embargo, para sorpresa y consternación de Soifón, una porción de la barrera equivalente al diámetro de la lanza roja fue perforada a través de la barrera, y se estaba cerrando a un ritmo abismal. Era como si la lanza tuviera una propiedad similar a la piedra Sekiseki que impedía que la barrera se recuperara rápidamente. Esto era absurdo. Tendría que informar de esto a toda prisa. Sin embargo, algo le impidió moverse. Pero eso es imposible, no pudo evitar murmurar, viendo la aparición de otra lanza roja, y luego una entera, seguida de otra. Mientras esto sucedía, también notó que otro grupo de huecos había comenzado a descender hacia el suelo en dirección a las puertas. Esto también era preocupante ya que los huecos poseían una fuerza natural superior a la de las almas humanas normales. Los guardianes de la puerta, que eran físicamente fuertes, normalmente eran los responsables de levantar las puertas, ya que los ataques basados en espíritus eran inútiles. Como tal, no significaba eso que los huecos mismos podían levantar las puertas solo con su fuerza. Tenía que admitir que la previsión del capitán principal era asombrosa. Ya había enviado a los diversos capitanes de escuadrón para reforzar esas puertas. Tan pronto como cualquier hueco o huecos intentaran levantar las puertas, solo se encontrarían con la muerte. Lo que era realmente preocupante era la irracionalidad de las lanzas que se propagaban por encima. Ahora había suficientes de ellos para perforar una brecha considerable en la defensa de la barrera si caían con éxito. Afortunadamente, debido a la gran cantidad de lanzas que ahora se ciernen sobre la cabeza, fue fácil para otro Shinigami dentro del Seireitei reaccionar. Sin embargo, probablemente no fueron testigos de la habilidad de estas lanzas, ya que la inicial era demasiado pequeña para ser discernible en su descenso y cualquier resto de ella había desaparecido hacía mucho tiempo. Recordando las órdenes que el capitán Yamamoto había instruido, estaba segura de que uno o dos capitanes estarían cerca del área. Todo lo que tendría que hacer era alertarlos de alguna manera del peligro de estas lanzas. Ella contempló en silencio para sí misma mientras simultáneamente preparaba su cuerpo para la acción. El capitán principal Yamamoto la había enviado a reconocimiento hacía casi una hora, y probablemente tenía suficiente para hacer un informe general. Sin embargo, esta situación no era una en la que pudiera irse sin hacer nada más que ver cómo la barrera que rodea al Seireitei se ve comprometida. La pregunta ahora era, ¿qué haría ella? Sin embargo, esa pregunta ya no era algo sobre lo que ya no tuviera la libertad de reflexionar. La lluvia de lanzas rojas descendió. «Mierda», juró antes de acelerar hacia adelante en una ráfaga de Shunpo, llegando directamente frente al aluvión de lanzas descendentes.
Su velocidad de descente no era nada en comparación con su velocidad de cortes, pero sabía que probablemente era porque el enemigo no había anticipado que este ataque fuera bloqueado, ni el oponente anticipó la agilidad y velocidad que poseía. O tal vez, el enemigo simplemente estaba probando algo. En cualquier caso, era poco probable que pudiera defender un ataque similar por segunda vez. Pero con lo que tenía en mente, probablemente no necesitaría hacerlo. Ella chasqueó la lengua mientras su atuendo estaba casi reducido a pedazos por maniobrar dentro de la tormenta de lanzas. No era la parte de bloqueo lo que era difícil, sino más bien la parte de desviación. No podía permitir que las lanzas cayeran medio peligrosamente sobre la barrera del Seireitei, por lo que no tuvo más remedio que hacer todo lo posible para redirigirlas a tierra fuera de ella. Cuando la última lanza estaba a punto de hacer contacto con la barrera del Seireitei, rápidamente la agarró en su mano y miró al otro Shinigami mirando su figura desde detrás de la barrera. Sus ojos luego se dirigieron a una de las personas que estaba buscando. Asegurándose de haber hecho contacto visual con Toshiro Itsugaya en el otro lado, tocó directamente la punta de la lanza en la barrera y permitió que Toshiro presenciara el efecto de la lanza antes de huir rápidamente. Con esto, y el intelecto del joven capitán, Toshiro debería entender la situación y reaccionar en consecuencia. No tenía que ser Toshiro, pero de los 3 capitanes que Yamamoto ya había enviado, ella lo había visto primero. El tiempo era esencial y ya podía ver los movimientos de múltiples huecos convergiendo en su ubicación. Entonces, con solo un guiño hacia Toshiro, despegó en la dirección opuesta, un rastro de huecos siguiéndolo detrás de ella. Pero, ¿quién era ella? Ella era Soifon, la líder del cuerpo de sigilo, y el Shinigami más rápido de la sociedad de almas. En cuestión de segundos, la distancia entre ella y los huecos que la perseguían aumentó drásticamente hasta el punto en que ella no era más que una mota en su visión que desapareció repentinamente. Decidiendo esconderse dentro de un bosque profundo en el Rukongai, se calmó y descartó su atuendo andrajoso a favor de usar el atuendo más ligero que llevaba debajo. Al igual que el uniforme Shinigami, era de color negro, pero no tenía hombros, lo que permitía un mayor rango de movimiento durante el combate. Respirando lentamente, comenzó a procesar sus observaciones y comenzó a compilar una lista de prioridades para enviar al capitán jefe Yamamoto. Hay 3 asuntos de la mayor importancia. 1. Los huecos no llegaron y se reunieron en una mansión desordenada, sino que parecían ser un grupo organizado con fuertes capacidades. 2. Existía una forma de liderazgo entre los huecos, evidente por la forma en que ninguno de los huecos se sintió tentado por el gran número de almas dentro del Rukongai. Por lo tanto, presentando una oportunidad para poner fin a toda esta farsa, cortando al líder por la cabeza. Y lo más importante 3. Una lanza propagadora con la capacidad de neutralizar el campo protector alrededor del Seireitei. Este hecho fue el más importante, ya que fue el propio campo el que impidió que la gran mayoría de los huecos ingresaran al Seireitei desde todas las direcciones. Sus pensamientos se reunieron en un instante, luego se levantó y se volvió en la dirección en la que había dejado el Seireitei anteriormente. Era uno de los muchos caminos que la fuerza furtiva había creado a lo largo de los años en el Rukongai para monitorear cualquier comportamiento sospechoso. Estaba más en línea con la represión de cualquier mala conducta cometida cerca de los distritos por el Seireitei. Era solo que ella no pensó que alguna vez se habría utilizado para ayudar en la recopilación de inteligencia de una fuerza invasora de huecos. Todo tenía sus usos, suponía. Sin embargo, fue entonces, cuando se giraba para seguir su camino, que los pelos en la parte posterior de su cuello se pusieron de punta. Por la salida de tu energía espiritual, debes ser un capitán, dijo una voz detrás de ella. Fue tomada por sorpresa y retrocedió cansadamente varios pasos, volviéndose para mirar hacia la dirección de la voz antes de que sus ojos se abrieran. Era difícil discernir antes detrás de la cubierta de los numerosos adjuchas, pero su suposición había sido correcta. Vasto Lorde. Un hueco que se parecía a un humanoide. Este debe ser uno de los que lideran el ejército de adjuchas arriba, y como tal, un instigador del ataque contra la sociedad de almas. El que estaba frente a ella tenía el pelo largo y verde que se rizaba ligeramente por las puntas, y su cuerpo se parecía al de un caballo. Ella chasqueó la lengua antes de evaluar más al oponente.
Por la mirada en los ojos de Vasto Lorde, estaba claro que estaba tranquilo a pesar de la situación, lo que significa que confiaba en su fuerza para luchar contra ella. Sin embargo, no era irrazonable. Así como la Vasto Lorde había dicho acerca de sentir la salida de energía espiritual que estaba liberando, también podía sentir la salida que esta Vasto Lorde estaba liberando, y era mucho más alta que la suya. Sin embargo, eso no significaba que fuera menos peligrosa. De los capitanes de los 13 escuadrones de guardias de la corte, no se sabía que poseyera ninguna técnica sofisticada o tuviera reservas sustanciales de energía espiritual. En cambio, ella era la capitana del cuerpo furtivo, y eso en sí mismo tenía su propio significado. Sin palabras, sacó su espada, sus ojos escaneando los alrededores y evaluando su situación. Ella no sería capaz de escapar sin alertar al enemigo de su presencia, y así atraer a más perseguidores. Además, estaba sola contra este Vasto Lorde, pero afortunadamente este Vasto Lorde estaba en una posición similar a ella. Solo. Esta configuración era todo lo que necesitaba. Pican a todos los enemigos hasta la muerte. Suzumebachi. El momento en que Toshiro vio a la capitana Soifon revelarse, fue el momento en que inmediatamente envió a sus subordinados a enviar un mensaje a los otros dos capitanes en el área. Sin embargo, no pudo entender las acciones de Soifon hasta el momento en que ella reveló la habilidad de esas lanzas descendentes. Sus ojos solo pudieron abrirse de sorpresa antes de que su expresión se torciera en una de profunda agitación, ya que una vez más, el mismo ataque que Soifon acababa de desviar comenzaba a aparecer nuevamente uno por uno. Era incomprensible. ¿De dónde venían estas lanzas y cómo poseían la capacidad de eludir la barrera protectora emitida por la piedra Sekiseki? Simplemente no tenía sentido. Incluso el Zanpakuto de un Shinigami dependía de la fuerza de refuerzo de la energía espiritual de un Shinigami, y como tal, se convertiría en nada más que una espada regular después del contacto. Esas lanzas deben haber sido hechas de una construcción similar, y sin embargo perforan un agujero en la cúpula protectora. Incluso si tenía sus dudas, Soifon ya le había mostrado los resultados. Ya no había necesidad de especular, era mucho más necesario actuar sobre medidas preventivas. Matsumoto. Toshiro llamó a su teniente. Ramhiku Matsumoto era la teniente del escuadrón 10, y era una mujer naturalmente abierta con un largo y exuberante cabello naranja que caía en cascada como un río por su espalda. Llevaba un collar alrededor de su cuello que consistía en un anillo de plata con una cadena que lo atravesaba y que desaparecía entre la depresión entre sus considerables pechos. «Capitán». Ella respondió bruscamente, sabiendo la gravedad del asunto. «Póngase en contacto con el capitán principal y transmita la situación a él». Toshiro habló rápidamente antes de ascender en el aire. «Ya hemos enviado un mensaje para que el capitán Kaname y Komamura se apresuren hacia esta área. Por ahora, es mucho más imperativo entregar esta información al capitán principal». Toshiro chasqueó la lengua, pensando profundamente. Soifon probablemente tenía una variedad de información para impartir al capitán jefe, pero puede encontrar algunos retrasos después de moverse para interceptar el último ataque del enemigo. Como tal, la información que entregaría puede no ser tan útil como lo es ahora. Por lo tanto, era mejor informar cualquier noticia que se pudiera recopilar. En este caso, un arma que puede eludir la barrera alrededor del Seireitei era de la mayor importancia en la recopilación de inteligencia. Tanto Soifon como Toshiro eran de la misma opinión a este respecto, excepto que Toshiro estaba en más condiciones de informar con los subordinados que tenía con él. En cuyo caso, este fue un trabajo apropiado para Ranjitsu, ya que Toshiro ya había enviado a la mayoría de los miembros de su división para ayudar a fortificar diferentes lugares en el área, y usó los restantes para llamar a los otros capitanes enviados con él. Por lo tanto, Ranjitsu era el único que quedaba por informar. «Entendido, capitán», saludó Ranjitsu antes de correr hacia el cuartel del Escuadrón 1. Mientras tanto, Toshiro continuó observando en silencio el creciente número de lanzas que se formaban arriba. En el tiempo que le había llevado a hablar con Ranjitsu y emitir órdenes, se habían hecho casi otros 100, y esta vez, estaba claro que su velocidad de descenso era mucho más rápida que antes. Posiblemente porque el enemigo ya había verificado su utilidad. En ese caso, no dejaría que los enemigos hicieran lo que quisieran. Lluvia sobre los cielos helados. Yorinmaru.
El Zanpakuto de Toshiro surgió cuando sacó su espada. Era una katana estándar con un protector en forma de cruz que abarcaba la mayor parte de la mano de Toshiro. De la hoja había una cadena unida a una pequeña hoja de media luna. Desde el resplandeciente temple, una pequeña niebla de niebla fría lo impregnaba. Sin perder tiempo, Toshiro inmediatamente comenzó a utilizar la habilidad de Yorinmaru. Yorinmaru era exactamente lo contrario del Zanpakuto de Yamamoto, que era el tipo de fuego más fuerte. En cambio, era el tipo de hielo más fuerte. Tal como su nombre lo indica, permitió al usuario utilizar el hielo en el aire y en la atmósfera como un arma para derrotar a los enemigos del usuario. Siendo el tipo de hielo más fuerte, Yorinmaru incluso podría afectar el clima en sí, formando gruesas nubes de lluvia que se convirtieron en nieve en el aire. Otras fortalezas incluían habilidades más allá de las de los tipos de hielo normales. En este caso, su dibujo de su espada solo había creado múltiples capas de hielo en una cúpula gruesa para defenderse de las lanzas que se aproximaban. Los muros de piedras Sekiseki que rodeaban el Seirete y disipaban naturalmente la energía espiritual, y eso era lo que constituía la mayor parte del hielo. En cuyo caso, el hielo que había hecho debería haber desaparecido, pero había utilizado una abertura que los propios enemigos habían hecho. Los agujeros ya perforados a través de la barrera se recuperan a un ritmo abismal. En efecto, al filtrar con precisión su energía espiritual a través de los huecos, congeló una capa justo por encima del resto de la barrera que protegía al Seireitei. Para cuando terminó sus preparativos, había una gruesa pared de hielo de varios pies de espesor que tomaría una cantidad considerable de tiempo para pasar por alto incluso para capitanes como Saraki Kenpachi de la 11ª División. Suspirando aliviado, agradeció internamente a Soifon por su advertencia antes de cerrar los ojos y fortalecer aún más las defensas exteriores. En unos momentos, una aura espesa de blanco helado lo rodeó a medida que las capas de hielo de arriba se volvían cada vez más vidriosas a medida que el hielo se endurecía aún más. Por el momento, esta cantidad de preparación por parte de Toshiro debería ser suficiente para detenerse y permitir que el capitán jefe Yamamoto decida un curso de acción. Pero de cualquier manera, nada sale como se esperaba. Por breves momentos, Toshiro había quitado los ojos de las lanzas descendentes mientras se acercaban a las capas defensivas de hielo que se encontraban sobre la barrera. Su mirada, en lugar de examinar los movimientos de los otros Shinigami a su alrededor y asegurarse de que los de su escuadrón estuvieran en sus posiciones adecuadas. Sin embargo, se confundió después de hacerlo. Después de todo, las caras que mostraban no eran de alivio después de evitar una catástrofe, sino que sus expresiones se parecían a algo así como incredulidad. Algo andaba mal. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo de repente registró un dolor agudo muy parecido a ser apuñalado por múltiples agujas al mismo tiempo. Mirando su brazo, sus ojos no pudieron evitar abrirse. Fue simplemente porque vio el extremo puntiagudo de una lanza roja. Gracias por leer. patreon.com/Parcasius. Próxima actualización. Fate in Time, alrededor del viernes. Capítulo 18. Aizen Sosuke. Parte 1. Capitán Itsugaya. El grito resonó detrás de Ranjitsu Matsumoto, y rápidamente, se detuvo en su deber de moverse hacia el capitán principal para mirar hacia atrás. Ya no podía ver muy atrás, pero eso no importaba cuando todo lo que tenía que hacer era mirar el cielo occidental de la Sociedad de Almas. Láminas y capas de hielo cubrían el aire en una defensa en forma de cúpula, sin embargo, podía ver innumerables agujeros ensuciando toda la masa. Sus labios se fruncieron. Ella sabía de una sola persona con la capacidad y las reservas espirituales para generar una cantidad sustancial de hielo en un corto periodo de tiempo, y ese era su capitán, Toshiro Itsugaya. Pronto surgieron grietas, y momentos después, toda la capa de hielo se rompió en pedazos, cayendo hacia el suelo con piedras de hielo del tamaño de casas. Al caer sobre techos de tejas y edificios por igual, estaba claro por el sonido que podía escuchar, que el daño era extremadamente perjudicial. Sin embargo, a ella realmente no le importaba eso. Los edificios y las estructuras podrían ser reemplazados, pero no los Shinigami que fueron aplastados debajo.
Había una razón por la cual los Shinigami más débiles se ven obligados a retirarse durante una batalla entre Shinigami de clase capitán, y eso fue debido al peligro de ser atraídos. Lo fue aún más en lo que respecta a Toshiro, cuyo Zanpakuto efectuó el clima sin reservas para enemigos o aliados. Este fue el caso de los escombros que caían en el aire. Sin embargo, en cuestión de segundos, todo se detuvo, el polvo se volvió hacia arriba, creando nubes de suciedad en el aire que lo hicieron aún más difícil de ver. Capitán. Se mordió el labio mientras pensaba en lo que pudo haber sucedido para reducir las defensas de Toshiro a nada. Además, ¿estaba bien el capitán? Estos pensamientos plagaron su mente, pero decidió seguir adelante. Después de todo, su poder carecía de lo que respecta a enfrentarse al torrente de huecos que comenzó a irrumpir desde el oeste violado. La defensa estaría en manos de los capitanes. Solo podía esperar que los otros capitanes llegaran a tiempo para apoyar a los suyos. Lo que podía hacer ahora, sin embargo, era completar lo que se le pedía. Cerrando los ojos, se apartó del horizonte occidental detrás de ella y abrió los ojos en dirección al centro de la sociedad de almas. Necesitaba seguir adelante. Golpeando ligeramente contra el suelo, su cabello naranja se arrastró detrás de ella mientras su cuerpo aceleraba hacia adelante. Cuando Toshiro le pidió por primera vez que se presentara al capitán principal, la situación no parecía tan fuera de control como lo estaba ahora. Lo que significa que no solo iría solo a informar, sino que también decidió pedir refuerzos. Solo que no esperaba encontrarse con otra persona en el camino. ¿Hay algo del asunto, teniente? Aizen habló. Había aparecido frente a Ranjitsu justo cuando ella doblaba la esquina del edificio más cercano hacia el cuartel del Escuadrón 1. Tengo información que transmitir al capitán principal, respondió rápidamente Ranjitsu después de asentir bruscamente. Aizen permaneció en silencio por un momento antes de dar una sonrisa tranquilizadora. No hay necesidad de teniente, dijo antes de mirar hacia el cielo al creciente número de huecos. Estoy seguro de que cualquier cosa que informe ahora, su importancia ya no sería relevante. Por lo tanto, es mejor usar tu fuerza como teniente para defender mejor a los Seiretei. Las palabras de Aizen hicieron que Ranjitsu dudara. Después de todo, las palabras de Aizen eran razonables. La información que tenía que reportar era de una violación grave, sin embargo, este informe ya era evidente por la cantidad de huecos que aparecían en Occidente. En cuyo caso, es posible que el capitán principal ya haya enviado refuerzos sin necesidad de preguntar. No era por eso que Aizen estaba aquí. En cierto modo, la información sería obsoleta e irrelevante. Sin embargo, entiendo al capitán, pero hay otro asunto que no se puede evaluar tan fácilmente por su posición, dijo Ranjitsu. Aizen levantó una ceja. Es cierto que el capitán principal y muchos otros ya pueden saber que el oeste ha sido violado, y también pueden haber enviado refuerzos, pero necesito informarles de cómo ocurrió la violación. De lo contrario, es posible que no podamos montar una defensa adecuada. Una luz aguda entró en los ojos de Aizen, su curiosidad se había despertado. ¿Y eso sería? Ranjitsu frunció el ceño mientras consideraba decir lo que pensaba. Era solo una especulación, pero tal vez valía la pena informar. Ella había estado allí para presenciar la rareza de esa lanza roja mientras atravesaba la barrera generada por las rocas Xeki que rodeaba el Seireitei. Tal vez fue la causa de la violación, si incluso el capitán Soifon se arriesgara a volar su cubierta solo para alertar sin palabras al capitán Toshiro del peligro. Aún así, era el capitán Aizen lo suficientemente confiable como para compartir esta información. De todos los capitanes, Aizen era sin duda el más querido por otros en el Seireitei. En ese caso, no demostró su reputación por sí sola su valía. Tomó una decisión y comenzó a narrar lo que ella y el capitán Toshiro habían visto de primera mano. La expresión en el rostro de Aizen parecía cambiar de una de calma a algo más difícil de describir. Peculiar sería lo más parecido a ello. Al ver que su pieza estaba hecha, Ranjitsu se inclinó y pasó junto a Aizen y se dirigió hacia el cuartel del Escuadrón 1 directamente delante. Aizen se levantó las gafas y de repente detuvo a Ranjitsu antes de que pudiera ir más lejos. Ranjitsu levantó una ceja y se estaba impacientando cada vez más debido a la gravedad de la situación. ¿Hay algo más que necesites, capitán? Preguntó bruscamente.
Sobre eso, si insistes en ir, entonces me gustaría molestarte con algunos otros asuntos importantes, dijo Aizen antes de transmitir rápidamente sus intenciones. Mientras Ranjitko escuchaba, no pudo evitar sorprenderse con la previsión del capitán Aizen. Su reputación dentro del Seireitei era bien merecida como parece. Ranjitko ya no se molestó con bromas después de que Aizen terminó de hablar. En cambio, cuando un impacto resonante resonó en la distancia, ella solo asintió con la cabeza antes de darse la vuelta para irse. Pero al mismo tiempo, el sonido de pasos pesados entró en sus oídos. Lo que apareció frente a ella fue un escuadrón de brutos, salvajes y belicistas, pero ya no podía estar emocionada aunque solo un poco aprensiva, cuando Aizen asintió brevemente antes de asimilarse con ellos. Fue el Escuadrón 11, liderado por el Shinigami más fuerte para ganar el título de Kenpachi quien se paró al frente. Era un hombre de complexión alta, sus músculos tonificados visibles por el surco creado a partir de su auri suelto y Kozode. En sus manos había una hoja dentada con una empuñadura de cuero formada con un patrón entrecruzado que conducía hasta el pomo y hasta la empuñadura redondeada. Las campanas estaban atadas a su cabello negro puntiagudo que se parecía a una estrella de mar. Cada tintineo con cada paso que el hombre daba hacia adelante. En su rostro había una cicatriz que corría verticalmente por su ojo izquierdo, y su otro ojo estaba cubierto por un parche negro. Sin embargo, lo más perturbador del hombre no era el pequeño niño de cabello rosado que colgaba de su hombro, sino la sonrisa salvaje y el aura asesina que exudaba el hombre. Su nombre era Saraki Kenpachi, capitán del Escuadrón 11. Toshiro sacó la lanza roja de su brazo con un gruñido de dolor antes de verla desvanecerse en pequeñas partículas de energía espiritual. Poco después, miró en estado de shock junto con el resto de su escuadrón, que regresaba a la forma colapsada de la barrera de hielo que había creado antes. Numerosos edificios fueron aplastados por sus escombros, e incluso algunos Shinigami fueron atrapados debajo y asesinados, dejando una sensación amarga en su pecho. Lo que fue peor, fue que no solo se rompió la barrera de hielo que creó, sino también la barrera natural emitida hacia afuera desde la piedra Sekiseki que se estaba restaurando a un ritmo abismal. La situación no era algo que uno llamaría grave al principio, más bien, todavía había sido manejable hasta el punto en que todos los huecos comenzaron a cargar. ¿Dónde están los otros capitanes? Tohiro llamó a sus oficiales sentados, rasgando un pedazo de su auri y atándolo a su brazo para detener el sangrado. Uno de sus oficiales sentados se adelantó para informar. Señor, los otros capitanes ya han sido informados y están en camino. Es solo que debido a la distribución de las ubicaciones, no pueden llegar todas aquí a la vez y llevará tiempo. Toshiro maldijo interiormente antes de levantar su espada. Entonces debemos hacer ese tiempo, dijo mientras sus ojos evaluaban la situación. Reúne al resto del escuadrón y evita que los huecos se dispersen en el Seireitei. Sería una catástrofe de otra manera, ya que la cantidad de daño que pueden hacer es inconmensurable. Más aún cuando el más débil es un Atmuchas. Toshiro no pudo evitar chasquear la lengua después de la evaluación inicial. Vamos. Gritó, su tono expresaba su urgencia. Dicho esto, los del Escuadrón 10 y los Shinigami cercanos, que habían escuchado las instrucciones de Toshiro, comenzaron a emprenderlas. Lanzando un suspiro, Toshiro miró al enemigo que había estado flotando silenciosamente en el aire, su rostro palideció. Bastolordes. 1, 2, 3. El número de ellos era demasiado horrible. Debe haber habido al menos 7 de ellos, tal vez incluso más escondidos entre la multitud de Atmuchas. En un momento parpadeó, y en el siguiente, más de la mitad de los señores bastos se habían ido. Los ojos de Toshiro se abrieron. «Ten cuidado», gritó. Los señores bastos se dispersaron en todas direcciones, destruyendo cualquier cosa en su camino solo con su fuerza pura. Solo uno se había quedado atrás. A pesar de sus advertencias, los miembros de su escuadrón no podían prepararse para defenderse contra el ataque de un Bastolorde. Los gritos resonaron en el muro occidental, un cero rasgando una formación creada por los oficiales sentados, y otro siendo interrumpido con un solo columpio. «Mierda», maldijo Toshiro, tomando medidas contra los grupos de Atmuchas, que rápidamente siguieron las espaldas de los dispersos Bastolordes. «Yorinmaru», llamó, balanceando su espada con su brazo izquierdo y formando arcos de hielo que aceleraron hacia adelante.
Bajo el efecto del hielo, casi una cuarta parte de los adhuchas que entraron en el Seireitei estaban encerrados en hielo. El solitario Vasto se entrecerró los ojos al ver esto antes de levantar una mano. Y de ella apareció la lanza roja. Los ojos de Toshiro se dilataron inmediatamente cuando la herida en su brazo comenzó a actuar. Fue esta misma lanza la que permitió a los huecos la capacidad de eludir las defensas del Seireitei. A los ojos de Toshiro, el vasto lorde frente a él se convirtió en el objetivo prioritario. Si ese vasto lorde cayó, entonces también lo hizo la capacidad de los huecos para eludir las defensas del Seireitei. Más aún cuando cualquier otra defensa que se les ocurriera sería creada por energía espiritual muy parecida al hielo que había usado para cubrir el cielo. Y en ese caso, el hielo que encerraba a los adhuchas se rompió al contacto con la lanza roja. Todo sería inútil. Ya no había tiempo para evaluar las habilidades del oponente. Tenía que actuar ahora. Bankai. Daiguren Irimaru. Bankai fue la segunda y última forma liberada de Zanpakuto, otorgando a su portador un inmenso aumento en fuerza y versatilidad. Normalmente, uno necesitaría una gran cantidad de práctica y dificultades para desbloquear esta segunda etapa, lo que la convierte en un logro supremo. Esto fue evidente ya que solo los capitanes han desbloqueado actualmente su Bankai en el Seireitei. En el caso de Toshiro, el suyo le permitió un control significativamente elevado sobre el hielo. Desde el pomo de Yorimaru, el hielo comenzó a arrastrarse por el brazo de Toshiro hasta que creó alas de hielo alrededor de su espalda, y luego cubrió rápidamente sus brazos y piernas antes de formar una cola. La cabeza de un dragón hecha de hielo actuó como la empuñadura de Yorimaru. Capas de escarcha cubrieron todo el cuerpo de Toshiro, 3 flores de hielo formándose a su alrededor, cada una con 4 pétalos púrpuras en forma de diamantes. Tú, dijo Toshiro, apuntando su espada hacia adelante. ¿Quién eres? No era del todo evidente, pero había notado algo en el comportamiento de los suecos. Porque era el único vasto lorde frente a él al que el resto difería. Si de alguna manera pudiera derrotarlo, entonces tal vez el resto sería mucho más fácil de tratar. Ya era demasiado tarde para evitar que los huecos se dispersaran en el Seireitei, por lo tanto, Toshiro tuvo que pensar en otros métodos. El hueco ante él estaba pálido por todas partes y parecía humano. Sus brazos y piernas cubiertos con armaduras huecas de hueso que poseían marcas tribales que corrían hacia arriba y hacia abajo. Por sus ojos castaños entrecerrados, Toshiro podía decir que este vasto lorde era muy diferente de un hueco normal. Mi nombre no es motivo de preocupación, pero puedes llamarme Shirou, dijo el vasto lorde. Solo tengo una pregunta para ti, y te insto a que respondas con sinceridad. Los ojos de Shirou brillaron con una luz tranquila, la lanza en su mano se desvaneció a medida que la energía espiritual a su alrededor se volvía caótica. ¿Dónde está ella?, preguntó Shirou. El que tomaste en el mundo humano. El cuero cabelludo de Toshiro comenzó a hormiguear, sus pelos se erizaron mientras su mente pensaba en Mayuri Kurotsuchi y se quedó en blanco. Conociendo a Mayuri tan bien como lo hizo, incluso si aceptara devolver el hueco sin las órdenes del capitán principal, no había garantía de la supervivencia del hueco bajo los exámenes de Mayuri. Incluso entonces, era imposible decirle a Shirou dónde estaba Silent, debido a que el cuartel del Escuadrón 12 estaba cerca del Central 46. Del mismo modo, también se ubicaron múltiples edificios tecnológicos. Los dispositivos de monitoreo para el mundo humano, por ejemplo. Conociendo la naturaleza de los huecos, no era lo mejor para la sociedad de almas permitir la entrada de huecos. No puedo responder a eso, dijo Toshiro sombríamente. Solo sé que es imposible para ti salirte con la tuya dentro de la sociedad de almas. Así como Hueco Mundo era el terreno de origen de los huecos, The Soul Society era el hogar de Shinigami. Había una razón por la cual ninguna unidad de Shinigami regresó de Hueco Mundo, y había una razón por la cual ningún grupo de Oyorus que invadió la sociedad de almas regresó tampoco. La ventaja del campo local y el número. Shirou no habló, en cambio, solo miró los huecos que venían con él dispersándose por el Seireitei en busca de silencio. No era un tonto, y sabía que al hacerlo, los riesgos solo aumentaban al dispersar su número. Por lo tanto, cuanto más rápido pudiera lidiar con el Shinigami frente a él, más rápido podría ayudar a los demás y a silencio. Entonces hazte a un lado, dijo Shirou.
No guardo ningún rencor con el Shinigami, pero no permitiré que todos tomen a un camarada. Toshiro se tensó, la sangre fluía de su brazo herido que luego congeló rápidamente. No se movió de su lugar, dejando claro a Shirou dónde estaba. No permitiría que Shirou hiciera lo que quisiera en la sociedad de almas. Múltiples golpes resonaron en la distancia, y tanto Toshiro como Shirou miraron las direcciones. En todas partes, la lucha había explotado. Cuando Shirou envió por primera vez a Stark, a Rivel, Ulquiorra y el resto a buscar dentro del Seireitei, estaba seguro de que serían detenidos por Shinigami eventualmente, pero no esperaba que fuera tan pronto. La única ventaja era que solo 4 de ellos habían sido detenidos, mientras que los otros continuaron extendiéndose dentro del Seireitei. Arribel se paró frente a Kaname Tousen, y no muy lejos de ella estaban Sun-san, Apache y Milarose que estaban frente a Sajin Komamara. Toshiro dejó escapar un suspiro de alivio. No había forma de que pudiera haber manejado la situación por sí mismo, y conociendo al comandante en jefe, los refuerzos ya pueden estar en camino. Ríndelo hueco, dijo Toshiro con frialdad. No puedes ganar. La cosa es, Shirou habló lentamente. No puedo hacer eso. Y si bloqueas mi camino, entonces me temo que no tengo otra opción. Rastrear, en... Las cejas de Toshiro se fruncieron en contemplación sobre la frase que Shirou pronunció, pero la ignoró a favor de aumentar su guardia. Este hueco no era normal de ninguna manera, y mirándolo ahora, su forma de pensar rayaba solo en lo conservador. Antes, Toshiro ya había especulado que Shirou tenía la capacidad de crear un tipo extraño de lanza roja, pero la evidencia hablaba de otra manera. Kanso y Bakuya, dijo Shirou, presentando las armas que aparecieron en sus manos. Por un segundo, Toshiro no supo qué pensar. Un hueco que posee una hoja con nombre que recuerda a un Zanpakuto. Si no lo hubiera visto, nunca lo habría creído. Sin embargo, estaba claro a través de los ojos de Toshiro que el arma en las manos de Shirou no era un auténtico Zanpakuto. La energía y la sensación eran diferentes. Después de todo, un Zanpakuto era una extensión del alma de un Shinigami. Aún así, era inaudito que un hueco poseyera algo tan similar. Las sospechas de Toshiro solo aumentaron antes de decidir que era mejor observar la situación cuidadosamente. La batalla comenzó como una tormenta. Yorimaru, el señor de los cielos helados, rugió mientras múltiples dragones elegantes de hielo aceleraban hacia adelante. Esta era una habilidad extensa de Yorimaru. Cada corte tenía la capacidad de desatar la cabeza de un dragón de hielo hacia adelante. Incluso las garras de hielo en los brazos y piernas de Toshiro eran capaces de extenderse hacia afuera para atacar. Shirou entrecerró los ojos e inmediatamente se involucró, lanzando a Kanso hacia adelante en un arco mientras Bakuya a 2 manos. Había luchado contra Baragan. Había luchado contra la velocidad y el poder destructivo de Grimhow. Velocidad, falta, Shirou se zambulló en uno de los cortes de Toshiro, y golpeó su codo hacia adelante. Toshiro se secó, pero reaccionó de inmediato cuando vio el borde de Bakuya brillar a la vista. Toshiro pateó hacia adelante, usando una losa de hielo para golpear contra uno de los codos de Shirou, antes de desarmar rápidamente a Bakuya con una punta extendida de hielo. Shirou retrocedió para distanciarse. Aprovechando esta oportunidad, Toshiro golpeó, formando hielo en la punta de su hoja y extendiéndose hacia adelante para cerrar la distancia. Con la boca temblando de incredulidad, el ataque de Toshiro fue detenido por una sola mano ilesa. Poder, Shirou aplastó la brizna de hielo en su agarre. Débil. La frente de Toshiro se arrugó, pero se negó a creer que sus capacidades fueran tan bajas. Era capitán. Incluso si se enfrentara a un vasto lorde, la disparidad no debería ser tan grande. La habilidad y la fuerza que mostraba este hueco eran impactantes. Sin embargo, con renovada determinación, Toshiro inició el ataque, descuidando el Kansou lanzado que giraba en el aire. Shirou no dijo una palabra cuando Toshiro atacó. Otra copia de Kansou apareció en su mano para reemplazar la primera mientras paraba con su estilo de espada. La disparidad en el juego de espadas pronto se hizo bastante evidente. Aún así, Toshiro estaba seguro de que había desarmado a Shirou en numerosas ocasiones, pero en todos los casos, una nueva espada tomó el lugar de la espada desplazada. Fue solo después de varios de esos encuentros que Toshiro se dio cuenta de que algo andaba mal. Había desarmado a tantos, pero no había escuchado un solo ruido metálico de acero impactando contra el suelo.
Del mismo modo, Shirou no parecía en absoluto como si estuviera preocupado. Los pelos de Toshiro se pusieron de punta cuando momentos después, un zumbido apareció cerca de sus oídos. Girando la cabeza hacia la izquierda, sus ojos se dilataron al ver un mechón de su cabello plateado que faltaba en un Kansou giratorio. Y no había solo uno. Cada copia de Kansou Bakuya que había desarmado giraba a su alrededor como un vórtice, y frente a él estaba un Shirou de aspecto impasible. Si no me ayudas, entonces todo lo que queda es asegurarte de que no puedas dañar a nadie más, dijo Shirou, arrojando a Kansou Bakuya directamente a Toshiro. El sudor se acumuló en las cejas de Toshiro antes de maldecir mientras todas las cuchillas se concentraban en él, siguiendo la trayectoria de las cuchillas lanzadas. Siéntate en los cielos helados, Yorinmaru. Toshiro gritó, envolviéndose dentro de una cúpula de hielo mientras una explosión resonante lo enviaba disparándose por el suelo. Los moretones cubrían su cuerpo, el brazo que una vez ya había sido apuñalado por la lanza roja comenzó a hincharse a pesar de su condición congelada. Otras partes de su cuerpo de Numeorus estaban sangrando, pero Toshiro rápidamente las congeló en su lugar. Su expresión era sombría en este punto. Toshiro podía sentir que sus reservas estaban sentadas a poco más de 3/4 partes, pero Shirou aún no parecía demasiado sin aliento a pesar de los pequeños cortes que Toshiro pudo aterrizar. Fue casi ridículo realmente cuando la regeneración de alta velocidad característica de los huecos comenzó a actuar. Bajo su efecto, Shirou no parecía como si acabara de pasar por una batalla. Maldita sea. Toshiro maldijo, poniéndose de nuevo de pie. De repente, el suelo tembló cuando un hombre descendió pesadamente del cielo, haciendo cráteres en el suelo con grietas finas. Era claramente un Shinigami de clase capitán por el Aori y la presión espiritual emitida. Kenpachi Zaraki, presentó el hombre sonriendo a Shirou. ¿Eres fuerte? Luego preguntó. Evidentemente, Shirou no tuvo que responder ya que Zaraki llegó a sus propias conclusiones después de mirar el estado en el que se encontraban Toshiro y sus alrededores. Oh Kenmi, encontraste uno bueno hoy. La niña sentada sobre el hombro de Zaraki exclamó. Su nombre era Yachiro Kusagishi. Tenía el pelo corto y rosado que se detenía justo más allá de su cuello para sentarse alrededor de sus hombros, y llevaba el mismo akama negro que llevaban todos los Shinigami. Su cara era redonda, todavía poseía algo de la grasa de bebé conocida por los niños de su edad. Del mismo modo, sus ojos eran igual de redondos, mirando con curiosidad a Shirou con un toque de alegría que no debería haber estado presente hacia los enemigos. En cierto modo, Shirou recordó a Lilinete, pero rápidamente se deshizo de la imagen para concentrarse en el siguiente individuo que aterrizó junto a Zaraki. Ikakuma dárame tercer asiento, dijo el recién llegado. Sus ojos miraban a su alrededor en busca de un enemigo, pero cada vez más frustrado cuando todo lo que veía era Shirou. Bueno, mierda. Solo el capitán puede tener una buena pelea. Ikakuma Darame era un hombre delgado con músculos claramente evidentes detrás de su atuendo negro de Shinigami. Era calvo y tenía los ojos estrechos rayados con una pizca de sombra de ojos roja que se curvaba hacia arriba. Sin embargo, su sonrisa, cuando había llegado por primera vez, solo fue superada por la sonrisa en el rostro de Zaraki. Y con la llegada de este capitán salvaje y de aspecto feroz sosteniendo su espada dentada con una sola mano, el resto del escuadrón 11 había llegado pronto. Mirando el aumento del número de oponentes antes que él, Shirou solo pudo suspirar aliviado de que los otros huecos que habían venido con él ya se habían dispersado dentro del Seireitei. En cuyo caso, no tendrían que lidiar con esta gran fuerza que solo Stark, y tal vez Arribel y los otros Bastolordes, pueden tener la oportunidad de sobrevivir. Individualmente, un Bastolordes era bastante fuerte para aplastar a un Shinigami, pero contra un gran número de oponentes difíciles, sería difícil determinar el ganador. Con la dispersión de los huecos a través del Seireitei, numerosos sonidos de destrucción comenzaron a resonar cuando iniciaron la búsqueda de Silent. Los huecos que buscaban a Silent no solo lo hicieron con vigor, sino que también obtuvieron un sentido de orgullo de ello. Aquí estaban, huecos atacando indirectamente a la sociedad de almas a su antojo mientras buscaban sin parar un compañero.
hizo que su sangre hirviera de emoción solo pensando que todo esto se debía al liderazgo de su rey. Mientras que los huecos se deleitaron en su euforía, fue solo porque aún no habían encontrado el peligro, debido a que Shirou desvió la atención hacia sí mismo como estaba planeado. Cuanto más grande fuera el desastre que hiciera, más probable era que atrajera a Shinigami más fuertes para aliviar la carga de los huecos más débiles que lo seguían, por temporal que fuera. Zaraki Kenpachi fue uno de esos Shinigami fuertes. Sin embargo, algo más llamó la atención de Shirou, aparte de la intención asesina en los ojos de Zaraki. Fue una intención asesina mayor de lo que Zaraki podría emitir en ese momento, ya que fue acompañada por un gemido de ira que rompió los oídos. Shirou no pudo evitar mirar abiertamente la expresión feroz del hombre que flotaba sobre la espada de Zaraki. Nada podría describirlo más que demonio. Era una bestia, con cabello negro rebelde que caía de su cuerpo rojo con el torso desnudo. Los cuernos brotaron de su cabeza, doblando en ángulos extraños antes de aumentar repentinamente. Su nombre era Nozorazi. Casi instintivamente, los ojos huecos de Nozorazi se centraron en él, su expresión se volvió cada vez más inquietante. Aparentemente flotando justo sobre la espada de Zaraki, Nozorazi apareció inmediatamente ante él, deteniendo su rostro a pocos centímetros de Shirou. Usame, la voz que salió de la boca de Nozorazi era como el sonido de rechinar metal. Invoca mi nombre y muéstrale a este mundo quién soy realmente. Algo se agitó dentro de él, sus ojos se fruncieron cuando una frase echó raíces en su mente. Blade ilimitado funciona. El mundo de la colina solitaria y las espadas que la rodeaban. En esa colina, se había formado una espada dentada. Nozorazi se quedó en silencio, su mirada penetró mientras una tenue luz dorada emanaba de ella. Luego asintió con la cabeza. Golpeado y desgastado, astillado pero no derrotado, un alma nacida de sangre derramada y voluntad. Un sonido de asfixia resonó dentro del área, Toshiro y muchos otros ni siquiera se dieron cuenta de que era suyo. Llama mi nombre. Una hoja idéntica a la de la mano de Zaraki apareció en la de Shirou, y comenzó a transformarse bajo las miradas asombradas de todos los presentes. Beber. Nozorazi. La hoja una vez dentada se convirtió en una cuchilla de guerra en forma de hacha con un mango envuelto en tela y una borla unida a la parte superior. A través de los ojos de Shirou, era la imagen misma de un monstruo de arma, dándole una sensación casi familiar hacia otra arma en su arsenal. Sin embargo, a los ojos de otros, significaba algo muy diferente. Zeta Zanpakuto. La expresión de Toshiro estaba más allá de simplemente perturbada, estaba horrorizada. Si antes las armas que había visto crear a Shirou eran suficientes para causarle confusión, entonces ahora, lo hicieron sentir algo mucho más. Después de todo, aún quedaba la pregunta de cómo Shirou pudo crear esas armas. No podría ser solo una habilidad natural donde Shirou podría ser una lanza o una espada, podría ser algo mucho más aterrador. Su boca se secó cuando su mente creó una sola conjetura. Creación a través del aferramiento. Toshiro había visto cómo Shirou miraba fijamente al Zanpakuto que Zaraki empuñaba, y también había visto cómo momentos después, se creó una copia idéntica en manos de Shirou. Para ser ascendido a capitán a una edad tan temprana, Toshiro había sido muy perspicaz desde joven, lo que explicaba su reputación como genio. No fue difícil para él vincular las acciones de Shirou con la creación de esa espada. Más aún cuando tuvo en cuenta la raíz del origen de lo que Shirou había hablado antes. Rastrear. Rastreo, esa palabra por sí sola era evidencia suficiente para especular. Por lo tanto, el corazón de Toshiro comenzó a acelerarse mientras miraba a Yorimaru, y luego comenzó a contar cuánto tiempo Shirou tuvo que examinarlo en la pelea antes de palidecer. Podría ser posible que Shirou fuera capaz de crear cualquier Zanpakuto que haya visto. Casi como un reflejo, Toshiro sintió la necesidad de envainar su hoja y esconderla de la vista, pero se dio cuenta de que sería inútil en este punto. En cambio, era mejor advertir a todos los demás. No dejes que vea tu Zanpakuto, puede usarlo en tu contra. Toshiro gritó gravemente, compartiendo su conjetura de la que ahora estaba casi seguro después de notar la expresión de sorpresa en el rostro de Shirou. Las palabras de Toshiro tuvieron un efecto devastador, ya que casi todos los Shinigami presentes vacilaron, mirando nerviosamente a Shirou como si fuera un monstruo y no solo un hueco.
Muchos incluso envainaron sus espadas, incapaces de detenerse después de darse cuenta de que solo pueden estar empoderando a Shirou. Otros simplemente no estaban dispuestos a ver su Zanpakuto en manos de otro. Un tenue silencio impregnó toda la zona que se hizo eco por el ruido de los movimientos de pánico. Y en el silencio, solo uno estaba allí para romperlo. Saraki Kenpachi dio un paso adelante con una expresión que no era tan intimidante como de costumbre. En cambio, había algo mucho más peculiar al respecto. Una expresión de incomprensión. Al final, Saraki solo pudo murmurar una sola pregunta después de mirar la espada temblorosa en su mano, y luego mirarla transformada en la de Shirou. ¿Qué dijo? Fue la pregunta hecha, dando al Shinigami otra sorpresa. Debería haber sido imposible para Saraki no haber escuchado lo que Shirou había dicho. Después de todo, todos habían presenciado por primera vez el Zanpakuto del capitán del Escuadrón 11. El único Shinigami que se ha convertido en capitán, sin desbloquear ninguna de las formas de su Zanpakuto. Saraki no era un tonto, así que había escuchado todas las palabras que Shirou había dicho de antemano. Sin embargo, en el momento más crucial, sus oídos se habían vuelto sordos al escuchar el nombre de su Zanpakuto. Por lo tanto, por curiosidad, había preguntado a los que estaban alrededor. Sin embargo, ninguno pudo responder con una cara seria. Incluso entonces, cada vez que el resto hablaba, no podía escuchar nada del nombre de la espada. Sin embargo, solo Shirou sabía por qué. A los ojos de Nozorashi, Saraki aún no era digno. Fue un caso similar a como Senbon Sakura se negó a ser utilizado. Mi espada es una que encarna la fuerza. Bajo su oscilación, ninguno sobrevivirá. Nozorashi se balanceó en el brazo de Shirou. Nadie en la sociedad de almas había visto el Zanpakuto de Saraki Kenpachi antes, y como tal, ninguno podía prepararse para lo devastador que era. Especialmente cuando Shirou lo estaba usando con el pleno consentimiento de Nozorashi. Era como si una losa de carne fuera puesta a través de una picadora de carne. El área frente a Shirou colapsó solo con la fuerza de su swing. El edificio yacía en ruinas, dragas de tierra y escombros aún volaban en el aire y caían como meteoros hacia otros sectores del Seireitei. Los ojos de Saraki se abrieron al presenciar la fuerza de su propio Zanpakuto. Más aún cuando fue fuertemente golpeado por un simple rasguño. Por primera vez, se preguntó cómo habría sido si hubiera sabido el nombre de su camarada. Toshiro Itsugaya no tuvo tanta suerte como Saraki, su expresión se congeló en estado de shock cuando la parte inferior de su cuerpo se separó de su torso. Los gritos resonaron en el caos resultante, más aún del Escuadrón 10 que miró a Toshiro aturdido. Shirou cerró los ojos, una sensación amarga en su pecho. Pero no había tenido más remedio que tomar represalias después de que la sociedad de almas se hubiera llevado a uno de los suyos. Nozorashi gritó por sangre, y Shirou obedeció. Bajo el peso de su ataque, ningún Shinigami fue capaz de soportarlo. Un Shinigami perdió un brazo, otro una pierna después de intentar desviar la trayectoria de Nozorashi pero falló. Era como un matadero. Donde quiera que Shirou iba, numerosos Shinigami comenzaron a caer. Shirou se resolvió. No importa cuántos mató hoy, esto fue el resultado de que la sociedad de almas forzó su mano. Entrecerrando los ojos, Shirou colocó ambas manos en la empuñadura de la hoja de Nozorashi y la balanceó en su frente justo cuando Saraki le apuntaba con un corte. Las chispas cayeron, y Saraki apretó los dientes por la presión de esforzarse. Sin embargo, la mirada sedienta de sangre y hambrienta de batalla en su rostro no era la que Shirou esperaba. Numerosos aliados habían muerto, pero Saraki ni siquiera pestañeó y continuó luchando. Fue entonces cuando Shirou lo notó, la capa de escarcha que se acumulaba en la punta de la hoja y la borla de Nozorashi. No asumas que puedes derrotarme tan fácilmente, la voz de Toshiro apareció detrás de la espalda de Shirou, junto con un resfriado peligroso. Sin embargo, estaba claro por el tono que Toshiro estaba agotado con cualquier habilidad que hubiera usado. Por el bien de la sociedad de almas, tú, sobre todo, huecos aquí, debes morir. Shirou chasqueó la lengua antes de ejercer su fuerza y balancear a Nozorashi en círculo, obligando a Saraki y Toshiro a retroceder. No estaba en la sociedad de almas porque quería estarlo. No vino con ninguna intención de invadir.
Todo lo que quería era salvar a uno de los que llamó amigo. En ese momento, una explosión de energía espiritual atravesó por la fuerza el área, haciendo que Shirou levantara el brazo para proteger sus ojos de los fuertes vientos generados por tal resultado. Sus ojos se entrecerraron. Una energía tan fuerte debería haberse originado en un Shinigami aún más fuerte. Bien, de esta manera la seguridad de los demás que buscan solo aumentaría aunque solo sea temporalmente. En ese caso, era mejor derrotar a todos aquí para anular el peligro y luego ayudar al resto. Aún así, seguramente los otros dos capitanes deben haber sido afectados o haber notado una nueva adición a la pelea. Sin embargo, contrariamente a lo que pensaba, los otros dos capitanes frente a él, Toshiro y Zaraki, no parecían afectados en lo más mínimo mientras liberaban su propia energía espiritual. Se tensó en preparación para la batalla, porque creía en ese momento que la lucha apenas comenzaba. Poco sabía lo que pronto le sucedería a sus ojos. Shirou no podía entender lo que estaba sucediendo. En un momento, los dos capitanes frente a él estaban casi listos para continuar su asalto contra él, y en el siguiente, comenzaron a blandir sus espadas al azar. A veces derribaron edificios, y otras veces se pararon contra las cuchillas de los demás. Mientras tanto, Zaraki sonreía salvajemente mientras se desangraba, y Toshiro parecía estar hablando con su oponente, listo para dar el golpe final a pesar de parecer tan demacrado. Lo mismo le estaba sucediendo a todos los demás Shinigami en el área, todos aparentemente incapaces de determinar qué era lo que realmente estaban luchando. Lentamente, bajó su arma para insatisfacción de Nozorashi, quien comenzó a enfurecerse dentro de su alma. Todo el propósito de por qué Nozorashi se había permitido ser utilizado era disminuir su furia causada por la injusticia a la que Zaraki lo había sometido. Atacar. Ataca, maldita sea. Nozorashi se enfureció. Cállate, tonto, me estás lastimando la cabeza. La voz de Kyoka fue cortada, habiéndose irritado cada vez más con la nueva adición. Peor aún. Bueno, estoy de acuerdo con ese tonto, date prisa y ataca. Gaebolg dijo. Fue la adición de un idiota. Con todas las discusiones que ocurrían dentro de su cabeza, a Shirou momentáneamente le resultó difícil concentrarse en algo. Peor aún, él era el único que podía escuchar el argumento. Sin embargo, finalmente, se recuperó y comenzó a evaluar la situación. Los Shinigami estaban actuando demasiado extrañamente, y lo que era aún más confuso era que algunos de los huecos que aún estaban lo suficientemente cerca como para ver su batalla no parecían notar nada malo. Era como si de todos los presentes, solo él estuviera siendo afectado por este fenómeno peculiar. Ahora eso es más parecido, tráelo. La voz repentina lo hizo tensarse y levantar la guardia, solo para mirar fijamente la escena frente a él. Y Kakumadarame, el teniente que se había presentado después de Zaraki Kenpachi, estaba gritando a una pared. Te lo juro. Aquí y afuera, estoy rodeado de brutos con cerebros del tamaño de guisantes. Kyoka no pudo evitar suspirar. Nadie la consoló. De hecho, Gaebolg y Nozorashi solo gruñeron antes de mirar. Nozorashi luego chasqueó la lengua antes de alejar su energía espiritual, haciendo que el Zanpakuto en las manos de Shirou se desvaneciera lentamente. Si no atacas, entonces es inútil para mí estar aquí. Nozorashi habló antes de quedarse completamente en silencio. Shirou no refutó. Caminando lentamente, sus ojos pronto se posaron en el único Shinigami que no parecía estar afectado por la situación actual en absoluto, más bien, el hombre estaba inquietantemente tranquilo. Desde dentro de su alma, Kyoka de repente comenzó a volverse vigorosa cuando el hombre apareció dentro de su mirada. Después de todo, el que apareció frente a Shirou era el hombre que más admiraba y respetaba. Era Aizen Sosuke. Gracias por leer. Patreon.com/Parcasius. Próxima actualización. El santo del arroyo de la iglesia.